Hola chicos, nos encontramos nuevamente aquí en su canal. Para el día de hoy lo que vamos a ver es cómo cambiar o desmontar un disco duro de tu computadora portátil. En el caso que, por ejemplo, se te queme el disco duro, que es lo más normal que ocurre cuando tú estás trabajando, ¿cierto?, en tu cama, o se te quedó prendido en la noche, te quedaste dormido, se te quedó prendido encima de las frazadas. Tiende a ocurrir que se quema el disco duro. ¿Por qué? Porque el computador arranca, pero no tira ninguna pantalla y te dice que hay un error de disco. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a desarmar dos tipos de notebook y vamos a mostrar cómo se hace esto y cómo se reemplaza el disco duro. Para eso, el alumno que nos acompaña hoy día es Damián. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola, bien. Damián es alumno de séptimo año y nos va a mostrar. Damián, quiero que me muestres los implementos que vamos a utilizar ahora. Bueno, vamos a ocupar destornilladores. Estos tres. Ya, tenemos dos de paleta y uno de cruz, ¿cierto? Sí. ¿Los de paleta para qué nos sirven? Para hacer palanca. ¿Ok? ¿Y el de cruz? Para sacar los tornillos. Ya, tiene una particularidad este destornillador, ¿cierto? Que es un tornillador más pequeño y es de precisión. Sí. Por eso es de plástico y la cabeza es girable arriba. Bueno, comencemos entonces con el notebook más viejo, una generación más antigua. Comencemos a desmontarlo. Aquí tenemos un computador más viejo y podemos ver el espacio que tiene asignado. Nos vamos a acercar. ¿Nos puede mostrar qué es lo que tenemos que desarmar? Esto. Eso, ahí va montado el disco duro. Entonces tiene dos tornillos. Los vamos a sacar. Recordar, chiquillos, que no tienen que tener miedo, ¿cierto?, a desmontar nada. Lo que sí es importante recordar una bandeja para dejar todos nuestros artefactos, destornilladores, tornillos, lo que vayamos sacando para que sea todo más ordenado y no se nos pierda nada. Desmóntalo nomás, seguramente vienen anexos. El otro, suelta el otro. Eso, hay algunos tornillos que no salen, vienen montados directo al plástico. Y ahí está, sacamos la tapa. Bien. Y ahora lo que vemos ahí es el disco duro. El disco duro también trae otro tornillo. Ahí está. Lo tiramos hacia atrás. Hacia atrás. Eso, muy bien. Y ahí salió nuestro disco duro. Mostramos, ¿cierto? Ahí hacia la cámara, el enfoque. Podemos ver, ahora sí, la conexión de pines, ¿cierto? Por una configuración externa. Esperemos el enfoque. Eso, el puerto SATA, que nos da la conexión de datos, y la conexión eléctrica. Dejamos entonces nuestro disco duro y aquí podemos ver las características. Este es un disco Sayet de 160 GB. Lo dejamos y mostramos la pieza. Como ustedes pueden ver, acá tiene un slot de ensamblaje. Entonces el disco duro, Damián, por favor, solamente tiene una posición. Por ejemplo, ponelo boca arriba, con la parte blanca hacia arriba, sentido contrario. Exactamente. Vamos a mostrar que es imposible que calce, entonces nunca te vas a equivocar en el tema del ensamblaje. ¿Por qué no calza? Como lo habíamos comentado en otros videos, el ensamblaje tiene siempre una sola postura y hay que recordar eso. Permítenos. Y además podemos ver acá que nos enseña cómo desmontarlo. El paso 1 es sacar el tornillo, el 2 es tirar la lengüeta y después levantar. Ahí tenemos el primero. Quiero que nos muestre cuál es el ejemplo de un disco duro. Acá tenemos más discos duros. Un disco duro de un portátil y un disco duro de una torre. Podemos ver que tiene la misma conexión. Mostremos las conexiones de los discos duros.
hacia la cámara, pueden ver ustedes que las conexiones son iguales, ¿cierto? Tenemos los puertos SATA y la conexión SATA de energía, pero su tamaño es totalmente distinto. Esto porque usa un disco portátil que sea más ligero. Las capacidades pueden ser iguales. Este disco duro, ¿de cuánto es? De 320 GB. Y el otro de 160. Entonces hoy en día tenemos discos de 1 tera. También tenemos como discos de 1 tera de estos. Y la única diferencia son los otros discos que son discos sólidos, que son los SSD, que tienen el mismo tamaño, la misma conexión, pero son como pendrive más grandes. No traen un disco que gire como lo traen estos, por eso suenan y vibran. Desmontemos el otro ahora, Damián. Este computador es un computador más nuevo, este es el que entrega el ministerio. Entonces nosotros ya previamente hemos soltado todos los tornillos para que el video no sea tan largo, ¿cierto? No tiene ninguna complicación, solamente llevar el destornillador en cada uno de los agujeros y los vamos soltando uno por uno y los vamos sacando. Aquí nos encontramos con que tenemos que desmontar toda la parte trasera y eso muchas veces nos da miedo porque no tenemos un acceso clasificado a ciertas partes, por ejemplo la RAM o el disco duro, sino que tenemos que desmontar todo. Pero eso no quiere decir que sea más difícil. Si no tienen, por ejemplo, si ustedes no tienen un destornillador imantado, después giramos el notebook y ahí van a caer todos los tornillos. Recordar ir dejando en un lugar limpio y ordenado todos nuestros tornillos para que no se nos pierdan. Estos tornillos son estándar, así que no tendríamos problema. Ahora vamos a proceder a dar vuelta el notebook para que caigan todos. Ahí los escuchamos caer. Muy bien, ¿quedan algunos? Se ven... Aún nos quedan... algunos tornillos. Ahí cayeron los 4 que faltaban. Ya, revisamos entonces, no queda ningún tornillo, podemos ver que está todo limpio. Lo primero que nosotros tenemos que sacar es la tapa de nuestro grabador de DVD, que en este caso no la tenemos. Ahí sale fácilmente porque tiene un tornillo, ¿cierto? Que es el que lo sujeta y lo podemos mostrar acá, que va sujetado en esa parte. Entonces este es el reemplazo. Ahora viene la parte más difícil. Nosotros ya teniendo acceso a eso tenemos 3 tornillos más que se pueden ver acá, que hay que sacar. Sacando esos tornillos vamos a poder hacer palanca y aquí ven los broches de seguridad que nos van a ayudar a sacar la tapa trasera del notebook. Procedemos entonces a los 3 tornillos. Estos tornillos son totalmente diferentes al resto. Vamos a hacer un enfoque mientras de tornillo. Podemos ver que nuestros tornillos son todos estándar, tienen el mismo tamaño. Que eso lo hace mucho más fácil para poner la tapa, no tenemos que enumerar o destinar algunos tornillos a ciertos sectores. Bueno, cuando los tornillos no quieren salir,
hay que hacerlo un poco más fuerte, presionarlo un poco más fuerte. Y ahí salen inmediatamente. Bien, estos tornillos tienen una forma totalmente distinta, así que no se nos van a confundir con el resto. Ya. Ahora, desde el CD-ROOM vamos a empezar a desmontar nuestra tapa. Para eso vamos a utilizar los destornilladores de paleta. Entonces vamos palanqueando. Eso, y se rompen los seguros. Gíralo hacia acá para que mostremos. Eso. Muy bien, ahí ya se abrió completamente ese lado. Hay que sacarlo. Eso. Ahora vemos que tiene una conexión que vamos a desmontar. Un segundo para la cámara. Ahí. Esos son los parlantes que se ven conectados ahí. Entonces se desmontan con el destornillador de paleta. Proceda, Damián. Oh. Ahí sí, ahí salió. Bien, y mostramos completo, ¿cierto? Ahí salió, podemos ver los parlantes y como los cables lo unen, y este es el conector, que también tiene una posición única en la que va. Dejamos la tapa, bueno, y acá tenemos al desnudo nuestro notebook. Damián, muéstranos dónde está ubicado el disco duro. Aquí. Ahí tenemos memoria RAM. Aquí. Ya, ¿y la batería? Aquí está la batería. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta batería? Que no es desmontable, esta es una batería interna. Pero nosotros vamos a desmontarla después de que saquemos nuestro disco duro. Entonces procedemos a desmontar nuestro disco duro. Como en el anterior, este no tiene, ¿cierto?, un tornillo. Y lo vamos a mostrar, es un disco Sayet de 500 GB. Y tiene las mismas conexiones que el otro. Muestra las conexiones. Las conexiones de... exactamente, tenemos entonces la conexión SATA, aquí arriba, y la conexión SATA de energía. Y los pines para alguna conexión externa, ¿cierto? Alguna configuración externa. Ya. Aprovechando que tenemos nuestro notebook acá desarmado, vamos a mostrar también cómo podemos cambiar la batería. Para cambiar la batería tenemos que desmontarla, y para eso tenemos que desconectarla de nuestra tarjeta. Entonces la podemos ver que ahí está conectada. Hace un poco de palanca y ahí está. Y ahí tenemos nuestra batería, que es totalmente desmontable. Con esta la llevábamos, ¿cierto?, a una casa electrónica, y podemos comprar otra batería cuando ya ha pasado algún tiempo, 1 año, 2 años, y nuestra batería no carga, la llevamos y compramos una nueva. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Qué más podemos mostrarles? Ya tenemos todo ok. Tenemos nuestro disco duro afuera, solamente tenemos que reemplazarlo, y le vamos a mostrar nuevamente los tipos de disco duro que tenemos. Que sería un disco duro 2.5. Este es el disco duro anterior, y este es un disco duro sólido de menor tamaño. Y el disco duro de computadora torre, que es más grande que el otro. Entonces nosotros llevamos uno de estos discos duros, lo llevamos a una tienda electrónica, compramos de mayor capacidad y lo montamos, luego armamos. Espero que les haya gustado el video para hoy. Damián, muchas gracias por tu participación. Y no se olviden darle un buen like abajo a los tecnos chicos de la escuela
G163 acá en San Carlos.